En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo conectar y configurar el Google Next Wi-Fi, que incluye un router y dos puntos de acceso que sirven para mejorar y ampliar la señal de internet en las zonas de la casa donde no llega. Lo primero que van a hacer es conectar el router a la corriente eléctrica de su casa. Utilizan uno de los cargadores que ya vienen incluidos y este extremo del cargador lo conectan en esta parte de abajo del router. Va en esta entrada. Así les tiene que quedar. Y el otro extremo del cargador lo conectan al tomacorriente de su casa. Y esperan 10 segundos. Y enciende este foco LED de color blanco que indica que se inició correctamente el router. Ahora van a utilizar el cable Ethernet que también ya viene incluido y conectan un extremo en la parte de abajo del router. Conectan este extremo del cable Ethernet en esta entrada Ethernet que tiene el logotipo de internet. Así les tiene que quedar la conexión y el otro extremo del cable Ethernet lo conectan al módem de su compañía de internet que tienen contratada. Miren, así les tiene que quedar la conexión y ahora van a conectar los dos puntos de acceso al tomacorriente de su casa. Utilizan los otros dos cargadores que ya vienen incluidos. Miren, aquí va conectado en este extremo el cargador y lo conectan al tomacorriente de su casa y proceden a encender el asistente de Google. Así giran el interruptor a la izquierda y también conectan el otro punto de acceso con el cargador al tomacorriente de su casa. También mueven el interruptor a la izquierda del asistente de Google y así va a encender estos focos LED de color blanco en los dos puntos de acceso y esperan 10 segundos. Se escucha ese sonido y en la parte de abajo va a comenzar a parpadear esta luz LED de color blanco y se escucha ese comando de voz que traducido al español significa que ya podemos comenzar a configurar el Google Next Wi-Fi, pero necesitamos descargar la aplicación de Google Home en el celular o tablet. Enseguida toman su celular y entran a la Play Store y descargan la aplicación Google Home. Yo ya la tengo instalada en este celular Android y también la pueden instalar en dispositivos Apple. Entran a la aplicación Google Home y primero tienen que ingresar su cuenta de Google y les va a aparecer el logotipo. En mi caso, aquí está el logotipo de mi cuenta de Google y ahora le dan clic aquí donde dice crear casa y en esta ventana ponle un nombre a tu casa, le dan clic aquí donde dice sobrenombre de la casa y yo en mi caso le voy a poner Casa Mundo. Ya ustedes eligen el que gusten, le dan clic en la paloma y le dan clic en siguiente. Esperan unos segundos y aquí en la ventana de dirección particular le dan clic en omitir. Les aparece
este mensaje, falta la dirección o no es válida, le dan clic en continuar sin dirección, esperan unos segundos y en esta ventana de permitir dispositivos cercanos le dan clic en siguiente y aparece el mensaje permitir que Home encuentre dispositivos cercanos, le dan clic en permitir y en esta ventana de acceso a la ubicación le dan clic en siguiente y en este mensaje quieres permitir que Home acceda a la ubicación de este dispositivo, le dan clic en mientras la app esté en uso y ahora en activa Bluetooth le dan clic en activar y aparece este mensaje Home desea activar el Bluetooth, le dan clic en permitir, esperan unos segundos, nos dice buscando dispositivos, esperamos y aquí ya nos aparecen los dispositivos cercanos que son los dos puntos de acceso y también nos aparece el router que es este de aquí. Primero vamos a configurar el router Nets Wi-Fi, le dan un clic, se selecciona con una paloma blanca y azul y le dan clic en siguiente. Y aquí en esta ventana de permiso para acceder a la cámara, le dan clic en escanear código y nos aparece el mensaje permitir que Home tome fotos y grabe videos, le dan clic en mientras la app está en uso y se abre la cámara para escanear el código QR. Toman el router y lo voltean de esta manera y le colocan el código QR en la cámara, así como se los muestro con cuidado. Miren, ya leyó el código QR del router y nos aparece el mensaje estableciendo conexión con el router Wi-Fi. Esperamos unos segundos. Y nos dice buscando dispositivos. Y aparece este mensaje conectar al dispositivo. Le dan clic en conectar. Estableciendo conexión con dispositivo. Esperamos. Y nos dice verificando y ahora en esta ventana donde está este dispositivo seleccionan cualquiera de estas opciones. Yo en mi caso voy a colocar este router en el estudio, aparece la palomita azul y le dan clic en siguiente y ahora van a crear un nombre de Wi-Fi. Les recomiendo que coloquen el nombre de su red Wi-Fi que tienen contratada. En mi caso, el nombre de mi red Wi-Fi es Total Play Rojas-2.4G normal y le dan clic en siguiente. Y aquí en crea una contraseña de Wi-Fi, anotan también su contraseña de su red Wi-Fi que tienen contratada. En mi caso, esta es mi contraseña. La colocan exactamente igual. Y le dan clic en siguiente. Y en esta ventana de activar estadísticas de uso, le dan clic en aceptar. Y en esta otra ventana de activar los servicios en la nube de Next Wi-Fi, le dan clic en aceptar y nos dice creando tu red Wi-Fi. Esperamos unos segundos. Y nos dice guarda la red Wi-Fi en el teléfono, le dan clic en siguiente. Nos dice finalizando la configuración, se creó la red Wi-Fi y aparece esta ventana. ¿Quieres configurar varios dispositivos? Tienes un paquete de 3 unidades.
le dan clic en sí y ahora nos dice ubica tu punto de acceso de Wi-Fi. Tienen que colocar sus puntos de acceso en diferentes habitaciones y enseguida le dan clic en siguiente y ahora nos dice conecta el punto de acceso de Wi-Fi. Le dan clic en siguiente porque ya tenemos conectados los dos puntos de acceso al tomacorriente de la casa. Y ahora en este mensaje, dispositivos cercanos, ahora sí nos aparecen los dos puntos de acceso. Yo primero voy a configurar este punto de acceso de Next Wi-Fi que tiene la terminación B9. Le doy un clic y se ilumina de color azul y la paloma blanca con azul. Le dan clic en siguiente. Esperamos unos segundos y ahora nos dice estableciendo conexión con punto de acceso de Wi-Fi. Esperamos a que se conecte el punto de acceso y nos dice conectado. ¿Escuchaste el sonido? Si se escuchó el sonido del punto de acceso, le dan clic en sí y ahora en esta ventana nos dice ayuda a mejorar los productos de Google Wi-Fi. Le dan clic en sí acepto y nos aparece este mensaje. Le dan clic en continuar y ahora aquí nos dice dónde está este dispositivo y aquí seleccionan la opción donde colocaron su punto de acceso. Yo en mi caso lo coloqué en la cocina. Aparece la paloma azul y le dan clic en siguiente. Nos dice conectando a la red Wi-Fi. Esperamos unos segundos. Y ahora aparece este mensaje, conéctate a la misma red Wi-Fi. Le dan clic en aceptar y nos dice ubica tu punto de acceso de Wi-Fi. Le dan clic en siguiente y aquí donde dice conecta el punto de acceso de Wi-Fi, nuevamente le dan clic en siguiente y nos dice buscando dispositivos. Esperamos unos segundos y dice se encontró punto de acceso de Next Wi-Fi. Le dan clic en sí. Esperamos unos segundos. Nuevamente aparece estableciendo conexión con punto de acceso de Next Wi-Fi. Esperamos. Y nos dice conectado. Y ahora nos dice, ¿escuchaste el sonido? Sí se escuchó el sonido del punto de acceso y le dan clic en sí. Y aquí nos dice, ayuda a mejorar los productos de Google Wi-Fi. Le damos clic en sí acepto y le damos en este mensaje en continuar. Y ahora el segundo punto de acceso yo lo coloqué en el dormitorio. Le doy un clic. También se selecciona con la paloma azul y le dan clic en siguiente. Y ya nos aparece en esta ventana nombre personalizado de la habitación. Yo le puse dormitorio, le dan clic en continuar. Nos dice conectando a la red Wi-Fi. Esperamos unos segundos. Y ahora en esta ventana de Wi-Fi nos indica que ya se configuró correctamente el router y los dos puntos de acceso y ya se mejoró y amplió la señal de internet en todas las zonas de la casa donde no llegaba. Y voy a realizar la prueba. Abro YouTube y procedo a reproducir un video. Observen cómo lo abre rápidamente. Se reproduce muy rápido y de buena calidad el video.
Y en otro video que pueden ver en mi canal, les enseño cómo configurar y utilizar todas las funciones del Google Nest Wi-Fi desde la aplicación Google Home, como por ejemplo compartir contraseña, Wi-Fi para la familia y el asistente de Google. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.